Imagina por un momento que puedes ver desde las alturas. Que flota sobre una llanura interminable en el corazón de Francia, donde el viento arrastra consigo el olor de la tierra mojada y el trigo recién cosechado. Es el año 1020, y el horizonte, que debería ser azul y sereno, está teñido de un naranja furioso. Las llamas que devoran la catedral de Chartres se elevan tan alto que parecen querer alcanzar el cielo mismo, como si la tierra estuviese devolviendo al Creador aquello que nunca supo merecer. ¿Qué queda cuando el fuego lo consume todo? ¿Qué permanece cuando los muros que generaciones enteras construyeron se desmoronan en ceniza y silencio? Esta es la pregunta que se alzó aquella noche sobre Chartres. Una pregunta que no era solo arquitectónica ni política, sino profundamente espiritual. Porque en esas llamas no ardía solamente madera y piedra, ardía la memoria de un pueblo, ardía el corazón de una diócesis, ardía el hogar terreno que la Virgen María tenía en tierras de Francia. Pero hay algo que el fuego nunca puede tocar. Hay una sustancia que no se reduce a cenizas ni se dobla ante el calor más feroz, la voluntad de un hombre que ha sido formado por Dios para un momento exacto de la historia. Y mientras las campanas fundidas resonaban por última vez entre las ruinas humeantes, mientras los monjes lloraban arrodillados en la oscuridad y los fieles miraban hacia el cielo preguntando si Dios los había abandonado, había un hombre que no lloraba. Había un hombre que miraba las llamas y, en lugar de ver destrucción, comenzaba a ver la forma de algo que todavía no existía. Ese hombre era Fulberto de Chartres. Su nombre quizás no resuene en tu memoria con la misma inmediatez que los grandes emperadores o los papas célebres de su época. Y sin embargo, lo que este hombre pensó, enseñó y construyó durante los primeros decenios del siglo XI cambió para siempre el curso de la civilización occidental. No con ejércitos ni con decretos ni con oro, lo cambió con ideas, lo cambió con luz, lo cambió con una catedral que, 1000 años después, sigue siendo uno de los monumentos más perfectos que el espíritu humano haya jamás concebido. Pero antes de hablar de lo que construyó, debemos preguntarnos, ¿quién era realmente este hombre? ¿De dónde llegó esa capacidad para ver belleza donde otros veían solo ruina? ¿Qué fuerzas invisibles moldearon el alma de aquel que sus contemporáneos llamarían con reverencia el venerable Sócrates de la Academia Gala? La historia de Fulberto no comienza en las grandes cortes ni en los palacios episcopales. Comienza en la oscuridad, en la pobreza, en el anonimato casi total de un niño cuyo nombre de familia la historia nunca llegó a registrar. Y eso, lejos de ser un detalle menor, es ya el primer gran misterio de su vida. Porque los hombres que cambian el mundo rara vez llegan anunciados, y rara vez nacen en cunas doradas ni se forman en academias de lujo. La providencia, en su sabiduría insondable, tiene la costumbre de elegir a los más pequeños para las misiones más grandes, como si necesitara demostrar una y otra vez que la grandeza nunca es obra del hombre, sino de la gracia que lo habita y lo transfigura desde adentro. En esa elección silenciosa y oscura comienza todo. La catedral de Chartres que hoy los peregrinos del mundo entero contemplan con asombro, esa sinfonía de piedra y vidrio que parece respirar con luz propia, no existiría sin el fuego de 1020, no existiría sin la ruina. Aquí está la paradoja que recorre toda la existencia de Fulberto como un hilo de oro a través de un tapiz oscuro. En su vida, como en la vida de tantos santos, la destrucción no fue el final de la historia. Fue la condición necesaria para que comenzara la historia verdadera. El abismo que aterra al común de los mortales fue para él el umbral de la vocación más alta. ¿Acaso no es eso también lo que el Evangelio nos repite desde el principio? Que el grano de trigo debe morir para dar fruto, que la resurrección solo es posible después del sepulcro, que la luz más intensa nace siempre de la noche más profunda. Fulberto no era solo un obispo reconstruyendo un edificio, era un hombre encarnando una teología, convirtiendo su propia vida en el argumento más poderoso de todo aquello que enseñaba a sus discípulos entre aquellos muros. Su catedral no sería jamás un monumento al poder humano, sino una confesión pública de fe. A lo largo de esta narración, recorreremos juntos cada etapa de ese camino extraordinario. Desde los orígenes oscuros de un niño sin linaje hasta la cumbre intelectual de las escuelas catedralicias más brillantes de Europa. Desde la amistad transformadora con el maestro que le abrió las puertas del saber hasta la soledad del obispo anciano que mira las ruinas de su catedral y decide, contra toda lógica humana, comenzar de nuevo.
Descubriremos por qué Chartres no es simplemente una catedral, es una pregunta hecha piedra, una oración hecha geometría, un tratado teológico escrito en la única lengua que trasciende todos los idiomas, la lengua de la belleza. Esa es, en el fondo, la pregunta que el cielo inscribió en piedra aquella noche de 1020, mientras las llamas devoraban lo viejo para hacer espacio a lo eterno. ¿Puede un hombre, frágil y mortal como todos nosotros, convertirse en instrumento de algo que lo sobreviva por 1000 años? La vida de Fulberto de Chartres es la respuesta más elocuente que la historia medieval nos ha legado. Y esa respuesta comienza, como todas las grandes respuestas, en el lugar más inesperado, en la pobreza sin nombre de un niño al que la providencia ya había elegido, aunque él todavía no lo supiera. Hay una crueldad silenciosa en el olvido de la historia. Los cronistas medievales llenaron páginas enteras con los nombres de reyes que gobernaron mal, de guerreros que sembraron destrucción, de nobles que acumularon tierras y poder. Pero el niño que un día se convertiría en la mente más luminosa del siglo XI llegó al mundo sin que nadie considerara necesario preservar el registro de ese momento. No hay acta de nacimiento, no hay crónica familiar, no hay sello de linaje. Solo hay un silencio denso, oscuro, que la providencia eligió como escenario para una de sus obras más extraordinarias. Los estudiosos que han intentado reconstruir los primeros años de Fulberto se han topado con esa misma pared de silencio una y otra vez. Algunos sugieren que nació en el norte de Italia, en algún rincón de esa Lombardía que en el siglo X era tierra de paso y de mezcla, donde los caminos del comercio y de la fe se cruzaban sin cesar. Otros defienden que vino al mundo en las propias tierras francesas, quizás en alguna aldea cercana a los grandes centros monásticos que en aquella época eran los únicos faros de cultura encendidos sobre la oscuridad de Europa. Lo que todos coinciden en señalar es lo mismo que la historia se empeña en susurrar cuando habla de los grandes elegidos, que Fulberto no llegó con nombre ilustre ni con riquezas que lo precedieran. Llegó, simplemente, como llegan los que Dios ha decidido formar él mismo desde el principio. Imagina esa infancia. No los palacios ni los jardines perfumados que adornaban la niñez de los príncipes, sino el frío que se cuela por los muros de piedra mal trabada, el hambre que enseña a los niños pobres que el cuerpo es frágil y caprichoso, la ausencia de esa red invisible de afectos y protecciones que el apellido y el dinero tejen alrededor de los afortunados. Fulberto conoció, desde muy joven, la textura real de la vulnerabilidad humana. Y esa textura, áspera y honesta, fue la primera gran maestra que Dios le puso en el camino, mucho antes de que ningún maestro de escuela le pusiera un libro entre las manos. Porque hay una sabiduría que no se aprende en los libros. Hay una comprensión de lo humano, una capacidad de conmoverse ante el sufrimiento ajeno, una disposición interior a recibir la gracia como agua de lluvia sobre tierra seca, que solo se adquiere cuando uno mismo ha habitado la precariedad. Los santos que más hondo han calado en la historia de la Iglesia no son, casi nunca, los que nacieron en la abundancia. Son los que aprendieron a ver a Dios precisamente porque la vida los despojó de todo lo demás, porque cuando ya no quedaba nada en que apoyarse, el único apoyo posible era la fe. Fulberto pertenece a esa estirpe sin apellido pero con vocación inquebrantable. ¿Cómo llegó entonces este niño anónimo a las aulas de los grandes maestros de su tiempo? Aquí la historia vuelve a revelarnos uno de esos mecanismos misteriosos que los creyentes llaman providencia y que los escépticos se empeñan en llamar casualidad, sin advertir que la diferencia entre ambas palabras es, en realidad, la diferencia entre un universo con sentido y un universo sin él. Alguien vio en Fulberto algo que los ojos ordinarios no habrían podido ver. Alguien, en algún momento de esa infancia oscura, tendió una mano y abrió una puerta. Y el niño que no tenía nombre ilustre entró por esa puerta con la única riqueza que nadie le podía arrebatar, una inteligencia ardiente y un alma dispuesta a ser formada. Los monasterios y las escuelas catedralicias de la época no eran, como a veces se imagina con desdén, lugares de oscurantismo y superstición. Eran, en muchos sentidos, los espacios más vivos y más libres del mundo medieval, los únicos lugares donde un niño sin padre conocido podía llegar a convertirse en interlocutor de reyes y emperadores. Las artes del trivium, gramática, retórica y dialéctica, y del quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, formaban una arquitectura del pensamiento tan rigurosa y tan ambiciosa que sus graduados salían preparados no solo para razonar, sino para admirarse,
para contemplar, para preguntarse. Y esa pregunta constante, ese asombro disciplinado ante el misterio del mundo, era precisamente lo que la fe necesitaba para no convertirse en rutina vacía. Fulberto absorbió todo eso con una voracidad que sus maestros pronto reconocieron como excepcional. No era la voracidad del que acumula datos para exhibirlos, sino la del que estudia porque cada nuevo conocimiento le revela una nueva dimensión de lo divino, porque para él el saber no era un fin en sí mismo sino un camino, una larga preparación para algo que todavía no podía nombrar con claridad pero que sentía arder en el centro del pecho como una brasa que el viento no logra apagar. Esa brasa, alimentada por años de estudio y de silencio, de humildad aprendida en la pobreza y de fe templada en la soledad, sería lo que un día iluminaría una catedral entera. Y mientras tanto, la historia seguía su curso majestuoso e indiferente. Los reyes luchaban entre sí por fronteras que el tiempo borraría. Los poderosos construían fortalezas que la memoria olvidaría. Pero en algún rincón discreto de ese siglo X convulso y glorioso, un niño sin nombre aprendía a leer, aprendía a pensar, aprendía a rezar con la misma intensidad con que otros niños aprendían a montar a caballo o a blandir una espada. Y la providencia, que nunca desperdicia un alma bien dispuesta, ya estaba preparando el encuentro que lo cambiaría todo, el encuentro con el hombre que habría de ser su maestro, su modelo y, sin saberlo todavía, el espejo en el que Fulberto aprendería a reconocer su propio destino. Hay encuentros que la historia registra con la frialdad de una fecha y un lugar, y hay encuentros que la historia solo puede comprender siglos después, cuando el tiempo ha revelado todo el peso que esos momentos portaban en silencio. El encuentro entre Fulberto y Herbert de Aurillac pertenece sin duda a esta segunda categoría. No fue el encuentro entre un estudiante y un profesor en el sentido ordinario del término, con sus jerarquías cómodas y sus distancias convenidas. Fue el encuentro entre dos fuegos, uno ya en su plenitud y otro apenas encendido, y el resultado fue una llamarada que iluminaría Europa durante generaciones. Herbert de Aurillac era, en el último tercio del siglo X, el hombre más sabio de Occidente. Había viajado hasta la España musulmana, aquella España que en esa centuria era el faro más brillante del Mediterráneo, para aprender matemáticas y astronomía de los maestros árabes, que conservaban y desarrollaban los conocimientos de la antigüedad griega con una generosidad intelectual que el resto de Europa todavía no sabía imitar. Había reformado la enseñanza del trivium y el quadrivium introduciéndoles una vida nueva, y cuando llegó a la escuela catedralicia de Reims como maestro, llevaba consigo un mundo intelectual tan vasto y tan complejo que sus contemporáneos no siempre sabían si admirarlo o temerlo. Algunos, de hecho, llegaron a susurrar que sus conocimientos solo podían ser obra del diablo, y es que solo los más grandes espíritus son incomprendidos de esa manera. Fue en Reims donde Fulberto llegó a sentarse a sus pies. Imagina la escena, el joven sin apellido que había crecido en la penumbra de la pobreza llegaba ahora a una de las ciudades eclesiásticas más importantes de Francia, con el corazón encendido de preguntas y los ojos abiertos de par en par ante un mundo que se revelaba más ancho y más hondo de lo que jamás había imaginado. Y frente a él, Herbert, la mente más poderosa de su generación, el hombre que había llevado al aula occidental el ábaco y el órgano hidráulico, el que sabía calcular el movimiento de las esferas celestes y construir argumentos filosóficos con la misma pericia con que tocaba el laúd. Para Fulberto, aquello no era simplemente recibir una educación. Era asistir a una revelación. Pero Herbert no era solo un transmisor de conocimientos, era, sobre todo, un maestro en el sentido más profundo y más antiguo de la palabra, alguien que no enseña asignaturas sino maneras de ver, alguien que no forma estudiantes sino almas. La pedagogía que Fulberto absorbería en Reims no separaba la razón de la fe ni ponía en compartimentos estancos la filosofía y la teología, las matemáticas y la música, la contemplación y la acción. Todo era un tejido único, una sinfonía en la que cada nota tenía sentido precisamente porque respondía a las demás. Esta visión integradora del saber, tan revolucionaria en su tiempo y tan necesaria en el nuestro, fue quizás la herencia más preciosa que el maestro depositó en el discípulo. ¿Qué sentía Fulberto durante aquellos años en Reims? Aquí la historia calla, como calla siempre sobre los estados interiores de quienes vivieron antes de que la introspección se convirtiera en literatura.
Pero podemos intuirlo, las noches de estudio a la luz vacilante de una vela, cuando el latín de Boecio y Cicerón se mezclaba en su mente con los salmos aprendidos de memoria desde niño, y en esa mezcla extraordinaria algo iba tomando forma lentamente, algo que no era todavía una idea clara pero que se sentía como la presencia de una verdad enorme que aguardaba ser formulada. El estudiante que llega al aula cargando dudas y sale de ella cargando preguntas más grandes y más hermosas que las que trajo, eso es el milagro de la verdadera educación, y eso fue lo que Herbert obró en Fulberto. Y sin embargo, la relación entre maestro y discípulo no estaba exenta de tensión ni de abismo interior. Herbert era un hombre de una ambición intelectual y política que lo llevaría, años después, hasta la sede más alta de la Iglesia con el nombre de Silvestre II, el primer papa francés de la historia y el más sabio que el siglo X conoció. Esa ambición ardía en él con una intensidad que a veces rozaba la impaciencia y la incapacidad de detenerse demasiado tiempo en la duda contemplativa. Fulberto, en cambio, era un espíritu más hondo y más quieto, más dado a la interiorización que a la conquista, más interesado en la profundidad que en la extensión. El discípulo había absorbido la llama del maestro, pero la ardía de una manera distinta, no hacia afuera, con el fulgor del relámpago, sino hacia adentro, con la constancia silenciosa del brasero. Hubo también en aquellos años de formación una dimensión que ninguna crónica académica podría capturar del todo, la dimensión espiritual de un joven que aprendía a reconciliar sus dudas con su fe, que descubría que cuanto más sabía, más grande se volvía el misterio, y que esa grandeza del misterio no era una derrota de la razón sino su más alta conquista. Fulberto comprendió en Reims algo que los mediocres nunca comprenden, que la inteligencia verdadera no reduce el asombro sino que lo multiplica, que el sabio genuino es aquel que, cuanto más aprende, con más reverencia se arrodilla ante lo que no puede aprender. Esa disposición del alma, fraguada en el contacto con el maestro más grande de su época, sería el sello invisible que marcaría cada página que Fulberto escribiera y cada palabra que pronunciara desde el púlpito. Cuando Herbert partió hacia otros destinos y otras grandezas, Fulberto se quedó con algo que ningún libro y ninguna escuela podían haber dado por sí solos, la certeza de que el saber era un acto de amor, que conocer el mundo era una forma de adorar a su Creador, que la razón y la fe no eran dos caminos que se alejaban el uno del otro sino dos manos del mismo cuerpo alzadas en la misma oración. Con esa certeza como cimiento, Fulberto comenzó a construir su propio camino. Y ese camino lo llevaría, con la lógica inexorable que tienen los grandes destinos, hasta las orillas del río Eure, hasta una colina azotada por el viento de la llanura francesa, hasta una ciudad cuyo nombre resonaría para siempre en la historia del espíritu humano, Chartres. Hay ciudades que la geografía eligió para ser grandes y hay ciudades que la fe eligió para ser santas. Chartres pertenece a esa segunda categoría con una convicción que ni los siglos ni las guerras han podido desmentir. Situada sobre una colina que domina la llanura de la Beauce como un centinela sereno, la ciudad había sido lugar de peregrinación mucho antes de que los primeros obispos cristianos llegaran a consagrar sus altares. Algo en aquel promontorio de tierra y viento invitaba al recogimiento, algo en la calidad de la luz que caía sobre sus piedras al atardecer sugería que allí el cielo y la tierra mantenían una conversación que en otros lugares era más difícil de escuchar. Y fue en esa ciudad, cargada ya de siglos de oración y de búsqueda, donde Fulberto llegó para hacer lo que los grandes espíritus hacen cuando encuentran su lugar, echar raíces tan profundas que el árbol que nace de ellas da sombra a generaciones que todavía no han nacido. Su llegada a Chartres, probablemente en los últimos años del siglo X, no fue la llegada de un conquistador ni la de un funcionario eclesiástico que viene a administrar lo ya existente. Fue la llegada de alguien que trae consigo una visión, una manera de entender el mundo y de enseñar lo que transforma todo lo que toca. Como canciller de la escuela catedralicia, Fulberto heredó una institución con historia y con prestigio, pero lo que hizo con esa herencia fue algo que nadie había hecho antes con la misma coherencia ni con la misma profundidad. Convirtió Chartres en el centro intelectual más irradiante de la cristiandad occidental, en el lugar donde los mejores espíritus de Europa venían a aprender no solo las artes del trivium y el quadrivium sino el arte más difícil y más necesario de todos, el arte de pensar con rigor sin perder el asombro. La escuela de Chartres bajo la dirección de Fulberto era un organismo vivo, un espacio donde el debate era bienvenido y la duda no era pecado sino punto de partida.
Sus aulas no conocían el miedo intelectual que paraliza a los espíritus mediocres, el miedo a preguntar demasiado, el miedo a llegar a los bordes del misterio y asomarse al abismo. Fulberto enseñaba a sus discípulos que la razón y la fe no competían entre sí como dos ejércitos en campos opuestos, sino que se necesitaban mutuamente como el ojo necesita la luz, como la semilla necesita la tierra. Esta convicción, que él había heredado de Herbert y que había profundizado y purificado en años de estudio y de oración, se convirtió en el alma pedagógica de Chartres y en uno de los legados más duraderos de su vida. Entre sus discípulos más célebres se contaban hombres que llegarían a ser obispos, abades, consejeros de reyes. Berengar de Tours estudió a sus pies, aunque después tomaría caminos teológicos que Fulberto no habría aprobado. Hildegario de Soissons, Odolrico de Orleans, hombres cuyos nombres resuenan en los anales de la Iglesia medieval con la dignidad de quienes fueron bien formados. Todos ellos bebieron en la misma fuente que el maestro de Chartres había abierto con paciencia y con amor. Y sin embargo, Fulberto no era de esos maestros que se enorgullecen de sus discípulos como si fueran trofeos. Era el tipo de maestro que forma y después suelta, que prepara al otro para que lo supere, que mide el éxito de su enseñanza no por la devoción que inspira sino por la libertad intelectual que genera. Pero la grandeza de la escuela de Chartres no residía solo en los nombres ilustres que pasaron por sus aulas. Residía en algo más difícil de medir y más importante de comprender, en la atmósfera que Fulberto había creado, una atmósfera donde la excelencia no estaba reñida con la humildad, donde el saber más técnico se impregnaba de la conciencia de que todo conocimiento verdadero es, en última instancia, un conocimiento de Dios. Las matemáticas que Fulberto enseñaba no eran frías operaciones abstractas sino el lenguaje en que el Creador había escrito el orden del universo. La música que sus estudiantes practicaban no era entretenimiento sino participación en la armonía cósmica que Boecio había descrito y que el libro de Job había cantado antes que él. Cada disciplina era una ventana, y todas las ventanas daban al mismo paisaje. Hay también en estos años una dimensión íntima que merece ser contemplada con detenimiento, porque sin ella la figura de Fulberto corre el riesgo de convertirse en una estatua de mármol frío, admirable pero inaccesible. El Fulberto que enseñaba durante el día era el mismo que por la noche, en la soledad de su celda, luchaba con sus propias limitaciones, pedía a Dios la luz que no encontraba en los libros, sentía el peso de la responsabilidad de tantas almas puestas a su cuidado. Sus cartas, que han llegado hasta nosotros como fragmentos luminosos de una conversación íntima, revelan a un hombre capaz de una ternura extraordinaria hacia sus discípulos y sus amigos, capaz también de una firmeza que no se doblegaba ante la presión de los poderosos. No era un hombre sin sombras ni sin conflictos, era un hombre que había aprendido a convertir sus sombras en material de crecimiento. Y mientras la escuela florecía y su reputación se extendía más allá de las fronteras de Francia, Chartres iba convirtiéndose en algo más que una ciudad con una buena escuela. Se iba convirtiendo en un símbolo, en una idea, en una promesa de que la inteligencia humana, cuando se pone al servicio de la verdad y de la belleza, puede construir algo que trasciende al individuo y al momento. La catedral que aún no había sido incendiada albergaba en su cripta la reliquia más preciada de la diócesis, la túnica de la Virgen, y sobre ese suelo sagrado, año tras año, los discípulos de Fulberto aprendían que el saber más alto es siempre un acto de adoración. La escuela y el santuario no eran dos realidades separadas, eran los dos pulmones de un mismo cuerpo que respiraba al unísono, y Fulberto era el corazón que hacía circular la sangre entre ellos. Existe un tipo de prueba que no avisa, que no se anuncia con el estruendo de las grandes batallas ni con la lenta aproximación de las enfermedades que dan tiempo para prepararse. Es la prueba que cae de golpe, en la noche, cuando todo parecía estar en su lugar y el mundo parecía obedecer a un orden reconocible. Así llegó el fuego a Chartres en el año 1020, sin misericordia, sin pausa, con la indiferencia brutal de las catástrofes que no distinguen entre lo sagrado y lo profano, entre lo que tomó siglos construir y lo que no vale nada. Y cuando el alba gris del día siguiente reveló la extensión de la destrucción, todo lo que había sido el orgullo y el corazón de la diócesis no era más que un campo de escombros humeantes bajo un cielo de ceniza. Fulberto llevaba ya años como obispo de Chartres cuando el incendio lo consumió todo.
Había sido elegido para ese cargo en el año 1006, y la elección no había sido para él una coronación sino una carga, en el sentido más noble y más evangélico del término. El hombre que durante décadas había vivido para enseñar, para escribir, para contemplar, se encontraba ahora administrando una diócesis compleja, mediando en conflictos políticos que le resultaban ajenos a su temperamento, navegando las aguas turbulentas de una iglesia que en el siglo XI era simultáneamente institución divina y organismo humano con todas las fragilidades que eso implica. No era un hombre diseñado para el poder, era un hombre diseñado para la verdad, y el poder solo le interesaba en la medida en que le permitía servir a esa verdad con mayor alcance. Cuando el fuego devoró la catedral, Fulberto tenía ya una edad avanzada para los estándares de su época, y su cuerpo acusaba el peso de los años y de los trabajos con la honestidad implacable con que la carne siempre acaba diciéndole al espíritu que no es invencible. Sus contemporáneos nos han dejado rastros de una salud que no fue nunca robusta, de periodos de enfermedad que lo obligaban al reposo cuando él hubiera preferido seguir trabajando. Imagina entonces a ese hombre, anciano y cansado, de pie ante las ruinas de la catedral en la que había rezado durante décadas, ante las cenizas del santuario donde se veneraba la túnica de la Virgen, ante el silencio terrible que deja la destrucción de lo que se creía permanente. ¿Qué pensó en ese momento? ¿Qué diálogo interior tuvo lugar en el corazón de ese hombre que había enseñado toda su vida que la providencia no abandona a los suyos? Esa pregunta no es retórica ni decorativa. Es la pregunta central de toda la existencia de Fulberto, el punto exacto donde su teología y su humanidad se encontraron de frente sin posibilidad de esquivarse. Porque hay una diferencia abismal entre enseñar que Dios actúa a través del sufrimiento y experimentarlo en carne propia, entre explicar a los discípulos que la prueba purifica y estar uno mismo de rodillas en la ceniza preguntándose si tendrá fuerzas para levantarse. Los santos no son seres que no sienten el peso de la cruz, son seres que lo sienten con toda su intensidad y eligen, a pesar de todo, seguir cargándola. Y Fulberto, en aquella mañana de ruinas, hizo esa elección. La decisión de reconstruir la catedral no fue una decisión administrativa. Fue un acto teológico de la mayor envergadura, una confesión pública de fe en un momento en que la fe costaba algo concreto y medible. Fulberto, con sus fuerzas mermadas y sus recursos limitados, se lanzó a una empresa que muchos de sus contemporáneos debieron de considerar desproporcionada, quizás incluso desatinada. Escribió cartas a los reyes y príncipes de Europa solicitando ayuda para la reconstrucción, y esas cartas han llegado hasta nosotros como testimonio de una elocuencia que no es la elocuencia del diplomático hábil sino la del hombre que habla desde la convicción más honda. En ellas no hay adulación ni cálculo, hay la voz directa de alguien que sabe que lo que está pidiendo no es para sí mismo sino para algo que trasciende a todas las personas implicadas. La respuesta fue notable. El rey Roberto el Piadoso de Francia contribuyó con generosidad. Guillermo V, duque de Aquitania, envió su aportación. Canuto, rey de Dinamarca e Inglaterra, extendió su apoyo hasta aquella colina de la Beauce que quizás nunca llegaría a ver con sus propios ojos. Algo en las cartas de Fulberto, o quizás algo en la naturaleza misma del proyecto, convocó la solidaridad de los poderosos de Europa como pocas empresas lo habían logrado antes. No era solo una catedral lo que se iba a construir, era el símbolo de toda una civilización que se negaba a rendirse, que elegía la belleza y la fe frente al caos y la desesperación. Pero en el interior de Fulberto, la batalla era más compleja y más oscura de lo que ninguna carta oficial podría revelar. El anciano obispo sabía que probablemente no viviría para ver terminado el edificio que concebía. Sabía que estaba poniendo en marcha una obra cuyo fruto final sería recogido por manos que todavía no habían nacido, y esa certeza de la propia provisionalidad, lejos de ser un consuelo, era una de las pruebas más agudas que el espíritu humano puede enfrentar. Trabajar sin ver el resultado, sembrar sin cosechar, amar sin recibir a cambio la satisfacción de la obra terminada. Pocas cruces son más silenciosas y más pesadas que esta. Y sin embargo, en esa pesadumbre íntima estaba también la grandeza más auténtica de Fulberto. El hombre que durante décadas había enseñado que la sabiduría verdadera comienza con el reconocimiento de los propios límites demostraba ahora, con su propia vida, que ese reconocimiento no paraliza sino que libera.
Que el hombre que acepta no ser el centro de la historia puede convertirse en el instrumento de algo infinitamente más grande que él mismo. Que la humildad no es debilidad sino la forma más alta de fortaleza, la única que no colapsa cuando el fuego lo devora todo. Sobre esa fortaleza silenciosa y profunda se levantaría, piedra a piedra, la catedral que el mundo no olvidaría jamás. Antes de que existiera una sola piedra de la nueva catedral, existió una imagen. No una imagen dibujada en pergamino ni grabada en madera, sino una imagen interior, la que Fulberto llevaba grabada en el centro del alma desde hacía décadas, la imagen de la Virgen María como sede de la sabiduría, como puerta del cielo, como la mujer vestida de sol que el libro del Apocalipsis había visto en visión y que la teología medieval intentaba comprender sin agotarla nunca del todo. Para Fulberto, María no era un ornamento de la fe ni un añadido piadoso al mensaje evangélico. Era la clave hermenéutica que daba sentido a toda la historia de la salvación, el punto donde la eternidad de Dios y la temporalidad humana se habían encontrado en el acontecimiento más silencioso y más revolucionario de todos los tiempos. Esta devoción mariana no había nacido en Fulberto de manera repentina ni superficial. Se había ido construyendo a lo largo de toda su vida como se construye una catedral, lentamente, piedra sobre piedra, en un proceso en el que cada nueva comprensión teológica se convertía en un escalón hacia una comprensión más honda y más luminosa. Desde su llegada a Chartres, donde la tradición veneraba una antiquísima imagen de la Virgen en la cripta y conservaba como tesoro supremo la reliquia de su túnica, Fulberto había sentido que su vida y su misión estaban de alguna manera inscritas en el misterio mariano, que la ciudad que lo había acogido y la mujer a la que esa ciudad veneraba le pedían algo específico y único que solo él podía dar. Lo que dio, entre otras cosas, fueron sus himnos. Los himnos marianos de Fulberto de Chartres son, para quienes los conocen, una de las cimas de la poesía litúrgica medieval, composiciones en las que la precisión teológica y la belleza lírica se funden con una naturalidad que solo consiguen los que han llegado a amar lo que estudian con la misma intensidad con que lo comprenden. El más célebre de ellos, aquel que comienza invocando a la Virgen como estrella del mar, como puerta del cielo abierta sobre el abismo de la historia humana, no es solo una oración, es un tratado en verso. Una meditación encadenada sobre los títulos y los misterios de María que sus discípulos cantaban en el coro de la catedral mientras las velas parpadeaban en la oscuridad y el canto gregoriano llenaba el aire con su gravedad serena. Fulberto no escribía esos himnos para la posteridad, los escribía porque necesitaba decirle a la Virgen lo que no cabía en la prosa. Ahora bien, ¿cómo se traduce una devoción interior, por ardiente y profunda que sea, en piedra y luz y geometría? Esta es la pregunta que hace de la reconstrucción de Chartres algo más que un proyecto arquitectónico, algo que pertenece al reino de la teología encarnada, de la idea que se hace materia sin perder su naturaleza espiritual. Fulberto concibió la nueva catedral no como un edificio que contendría la fe sino como un edificio que sería la fe, en el que cada elemento constructivo llevara inscrita una verdad teológica, en el que el peregrino que entrara por sus puertas no solo leyera sobre el misterio de Dios sino que lo habitara físicamente, lo respirara, lo viera proyectado en la luz que filtraba a través de los vitrales como el espíritu que penetra el alma sin forzar ninguna puerta. La cripta que Fulberto diseñó y que en gran medida sí llegó a ver terminada antes de su muerte es, en sí misma, un universo teológico completo. Es la cripta románica más grande de Francia, un espacio subterráneo que no es oscuridad sino profundidad, que no es sepulcro sino útero, como el seno de María que acogió al Verbo eterno en el misterio de la Encarnación. Caminar por esa cripta es descender hacia el fundamento de la fe, es encontrarse con el origen antes de poder comprender el edificio que se levanta sobre él. Fulberto entendía que la belleza de arriba solo es posible si los cimientos de abajo son sólidos y verdaderos, y esa comprensión arquitectónica era también, para él, una verdad espiritual de primer orden. Los pilares de la nueva catedral, robustos y serenos como los argumentos de un buen teólogo, sostendrían un espacio que no había existido antes en la arquitectura cristiana occidental con esa proporción y esa intención. La relación entre la altura de las naves y la anchura de los vanos, la manera en que la luz debía entrar desde los ángulos precisos para crear en el interior una atmósfera de luminosidad tamizada y recogida,
Todo esto respondía a una concepción del espacio sagrado en la que Fulberto había meditado durante años, bebiendo de la tradición neoplatónica que su maestro Herbert le había transmitido y que él había purificado con la teología cristiana hasta obtener algo completamente original. La luz no era solo luz, era la metáfora más precisa que el lenguaje físico podía dar de la gracia divina, que no ciega sino que revela, que no aplasta sino que eleva. Hay en todo esto una paradoja que merece ser contemplada con la atención que se merece. El hombre que concibió uno de los espacios más bellos de la historia humana era el mismo que, en su vida personal, había elegido siempre la sencillez sobre la ostentación, la interioridad sobre la exhibición, la profundidad sobre la amplitud. ¿Cómo se explica que un espíritu tan dado al recogimiento fuera capaz de imaginar una grandeza tan desbordante? La respuesta está en la naturaleza misma de la devoción mariana tal como Fulberto la entendía. María no es grande por sí misma sino porque fue el instrumento de la mayor grandeza posible, y la catedral que se le consagra no glorifica la piedra ni al arquitecto sino al misterio que la piedra contiene. La belleza de Chartres, en la mente de Fulberto, no era un lujo sino una obligación, la obligación de dar a Dios lo mejor que la inteligencia humana era capaz de concebir. Así, cada columna que se levantaba sobre las ruinas del incendio era también un versículo del himno que Fulberto no podía terminar de cantarle a la Virgen. Cada arco que tendía su curva sobre el espacio vacío era también un argumento teológico sobre la gracia que sostiene lo que por sí solo no podría mantenerse en pie. Y en el centro de todo, en la cripta oscura y perfumada de incienso, la reliquia de la túnica de María seguía siendo lo que siempre había sido, el corazón visible de una invisibilidad que ninguna catedral, por perfecta que fuera, podría jamás agotar ni encerrar del todo. Fulberto de Chartres murió en el año 1028. Murió sin ver terminada su catedral. Murió con los andamios todavía en pie, con los muros a medio levantar, con el proyecto más ambicioso de su vida suspendido en ese estado intermedio que es quizás el más honesto de todos, el de la obra que todavía no ha llegado a ser lo que fue concebida para ser, el de la semilla que ya está en la tierra pero cuyo árbol pertenece todavía al futuro. Y hay quienes podrían ver en esa muerte inconclusa una derrota, una ironía cruel del destino que arrebató al arquitecto antes de que pudiera contemplar su obra. Pero quienes piensen así no han comprendido todavía la lección más profunda que la vida de Fulberto tiene para enseñarnos. Porque la incompletud de Fulberto no fue un fracaso, fue su última y más elocuente lección teológica. El hombre que durante toda su vida había enseñado que la verdadera grandeza pertenece a Dios y no al hombre, que el instrumento no debe confundirse con el artífice, que la humildad es la única base sobre la que se puede construir algo que dure, demostró con su propia muerte que lo creía de verdad. No dejó una obra terminada para la gloria propia, dejó una obra comenzada para la gloria de otro. Y en esa distinción reside toda la diferencia entre el genio que construye monumentos a sí mismo y el santo que construye templos para el que lo trasciende. Fulberto eligió ser el segundo, y esa elección es la que ha hecho que su nombre perdure cuando tantos otros nombres ilustres de su siglo se han disuelto en el olvido. La catedral que sus sucesores terminaron, y que siglos después sería reconstruida en el estilo gótico que hoy admiramos tras otro incendio en el año 1194, lleva sin embargo impresa en sus fundamentos, en la cripta que Fulberto sí terminó, en la disposición del espacio y en la orientación del edificio, la huella indeleble de su visión. Los peregrinos que hoy cruzan sus portales, llegados desde todos los rincones del mundo, caminan sobre los cimientos que él trazó. La luz que se filtra por los vitrales más antiguos ilumina un espacio que él concibió. Y la sensación de que en Chartres el cielo y la tierra se comunican de una manera que en otros lugares resulta más difícil de percibir, esa sensación también, en parte, es su obra. El alma de un edificio no muere cuando muere su constructor, permanece en la piedra como el perfume permanece en el tejido. Pero el legado de Fulberto no se agota en la arquitectura. Sus escuelas catedralicias, aquellas aulas donde la razón y la fe aprendieron a respirar juntas, fueron la semilla de la que nacerían las grandes universidades medievales. París, Bolonia, Oxford, las instituciones que formarían el pensamiento europeo durante siglos deben su existencia, al menos en parte, a la labor paciente de hombres como Fulberto, que creyeron que la educación era un acto sagrado y que el saber era demasiado importante para quedarse encerrado entre los muros de un monasterio. La idea de que el conocimiento debe ser transmitido, compartido,
debatido en comunidad, que la verdad no teme las preguntas sino que las invita. Esa idea tan cara a la tradición universitaria occidental tiene en Chartres uno de sus lugares de nacimiento más auténticos. Sus cartas, sus himnos, sus sermones, los textos que nos ha dejado son pocos en comparación con la magnitud de su influencia, pero cada uno de ellos irradia una personalidad tan definida y tan coherente que bastan para comprender quién fue este hombre. En sus cartas encontramos a un pastor que ama a sus fieles con una ternura concreta y no solo retórica, que intercede por los débiles ante los poderosos sin doblar la columna de su integridad, que reprende a los que se equivocan con la misma firmeza con que consuela a los que sufren. En sus himnos encontramos a un poeta que sabe que la belleza es una forma de verdad y que la verdad bien dicha es siempre bella. En sus sermones encontramos a un teólogo que no usa el saber como arma de dominación sino como herramienta de liberación, que quiere que sus oyentes no lo admiren a él sino que comprendan con él. Y entonces la pregunta que lanzamos al principio de esta narración regresa ahora con toda su fuerza: ¿puede un hombre frágil y mortal convertirse en instrumento de algo que lo sobreviva por 1000 años? La respuesta que la vida de Fulberto nos da no es una respuesta abstracta ni una consolación fácil. Es una respuesta encarnada, escrita en piedra y en canto, en la curva de una cripta y en el verso de un himno, en el testimonio de generaciones de discípulos que aprendieron en Chartres a pensar con rigor y a rezar con amor. Sí, dice esa respuesta. Sí, pero con una condición: que el hombre acepte no ser el centro de la historia que protagoniza, que entienda que su papel es el del canal y no el del manantial, el del maestro que forma y suelta y no el del amo que retiene y controla. Chartres sigue en pie. Los peregrinos siguen llegando, como llegaban en el siglo XI, con sus cargas invisibles y sus preguntas sin respuesta fácil, buscando algo que el mundo moderno, con toda su velocidad y todo su ruido, no logra darles. Y en esa búsqueda que no cesa, en esa peregrinación que no se interrumpe, hay algo que pertenece todavía a Fulberto: la convicción de que la belleza verdadera no entretiene sino que transforma, que el arte sagrado no decora la fe sino que la hace habitable, que un edificio puede ser una oración y una oración puede construir algo que dure eternamente. El venerable Sócrates de la Academia Gala, el niño sin nombre que la providencia reclamó para sí, el obispo anciano que miró las ruinas y eligió comenzar de nuevo, Fulberto de Chartres nos habla todavía, con la voz más duradera que existe, la voz de la piedra que fue pensada con amor y levantada con fe hacia el único